Hola amigos, gracias por continuar con nosotros en este tu programa Matemáticas a tu alcance. Mi nombre es Johanna Thomas y estamos en este último segmento del programa. Como siempre, pues conversando de temas muy importantes en esta área que nos encanta y nos apasiona, que es las matemáticas. El tema de hoy, como ustedes saben, son los vectores, la enseñanza de los vectores en 10º grado. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué estudiar vectores? Porque esta nueva adecuación del tema en nuestro currículum, ya que años atrás no estaba. Para eso traemos a un experto, el profesor Josué Mendoza, y le damos la bienvenida, le pedimos que se presente. Muchas gracias, Johanna. Gracias por la invitación. De verdad que es un placer para mí estar compartiendo un poco de lo que hacemos día a día. Bien, mi nombre es Josué Mendoza, como usted ya lo dijo. Tengo 10 años de experiencia. Comencé trabajando en el año 2010 aquí en la Universidad Pedagógica, específicamente en el CIE. Y actualmente soy el coordinador del Centro de Matemáticas del CIE. Y también laboro en el Instituto Central Vicente Cáceres también a partir de 2010. Así que esa es más o menos mi trayectoria y a lo que me he dedicado este tiempo. Excelente, y me imagino que algunos pues, estudiantes suyos estarán viendo el programa, esperemos que así sea. Hemos visto a lo largo de este programa, pues ya se ha hablado de lo que son vectores, cantidades vectoriales, pero ¿hay alguna diferencia entre lo que es la cantidad escalar y la cantidad vectorial? ¿A dónde radica esa diferencia, profesor? Bien, definitivamente tienen relación, pero hay una diferencia marcada entre lo que es una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Una magnitud escalar únicamente necesita una unidad y un número. Entonces, para dar un ejemplo, la masa, 30 kilogramos. El número sería 30 y la unidad kilogramos. Incluso este tipo de cantidades o de magnitudes pueden operarse. El único requisito es que tengan la misma unidad. Usted puede sumar kilogramos con kilogramos, gramos con gramos, etcétera, etcétera. Sin embargo, una magnitud vectorial además posee tres características. Bueno, primero debe haber una magnitud, un escalar, que tiene las mismas características de la anterior, que tiene una unidad y que tiene un número. Pero también debe tener un sentido y una dirección. ¿Qué es lo que nos da la dirección? Bueno, el sistema de referencia, ¿no? ¿Y qué es lo que nos da el sentido? Bueno, la orientación hacia donde se dirige este elemento que le llamamos vector. Excelente. Y bueno, la pregunta importante también es, ¿por qué enseñar vectores? Pues doy alguna introducción. El vector se puede definir también como el segmento de recta dirigido. Eso viene también de lo que es la geometría. La geometría la aprendemos desde primaria, luego a secundaria y vamos entrando a la parte más formal de la geometría. Y luego pues llegamos a 10º grado y nos hablan de vector. Un segmento de recta dirigido, como ya dijo el profesor, con características especiales que tienen magnitud y dirección, que también pues les comunico que tiene mucha aplicación en la física, que es otro curso que también se lleva en el bachillerato. ¿Cuál es la importancia de la enseñanza de los vectores? Bueno, la verdad que el tema es interesantísimo, Johanna. El vector es un elemento matemático que tiene mucha aplicación en la física y también bastante aplicación en la matemática. Solamente que en la física se ve más de forma visual en los fenómenos físicos. Entonces, ¿cuál es la importancia de enseñar este tema? Bueno, yo anoté algunas cosas acá y para mí son tres cosas. La primera es la concatenación de conceptos geométricos y trigonométricos. En el estudio de los vectores nosotros pues estudiamos longitudes, hablamos de ángulos, hablamos de razones trigonométricas, hablamos de tantos elementos, tanto geométricos como trigonométricos, que desde el punto de vista matemático es muy rico. Ahora, el otro punto que ya lo dijo usted son las diversas aplicaciones en la física, en cinemática, en dinámica, en estática, en campos eléctricos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto nos lleva no solo a aplicaciones en la física, sino que podemos extrapolar y llevar estas aplicaciones a aplicaciones en ingeniería, en arquitectura. Entonces, de verdad que es un tema súper importante y tan importante que ni siquiera solo la matemática lo toca, sino que en física, en los cursos básicos de física en 10º grado, también yo recuerdo cuando yo estudié, no sé si en el caso suyo, que lo primero que nos enseñaban era trabajar con vectores. Así mismo es. Y no tanto, bueno, en el momento que yo lo estudié no lo vi como concepto, así como, estos son vectores, pero sí recuerdo que en física hablaba mucho de sistemas de referencia. Bueno, vamos a partir de acá, no necesariamente el plano cartesiano, que siempre sabemos cuál es el origen, sino que
aquí está el objeto, aquí está la caja, esta es la dirección, esta es la magnitud, y debemos de comenzar a tener como un concepto intuitivo de lo que es un vector. Y más importante a esto es qué tipo de aplicaciones nosotros podríamos resolver utilizando vectores. Bueno, creo que en la pregunta anterior se mencionó algunas, son tantas que podríamos pasar horas y horas y horas y horas. Pero podemos poner un ejemplo sencillo y a partir de ese ejemplo sencillo hacer algún pequeño análisis. Por ejemplo, y nunca pasa de moda, el plano inclinado. Usted tiene una superficie que tiene cierto grado de inclinación y en esa superficie se coloca una determinada masa. Entonces, hay un vector que actúa hacia abajo porque la gravedad nos está haciendo ir hacia ahí. Y luego, si a esa masa se le aplica una fuerza, ya sea en este sentido o en este otro sentido, empezaríamos a hacer todo un análisis y llegamos a lo que los estudiantes conocen como diagramas de cuerpo libre, que son puro estudio de vectores. Excelente. Y bien, cuando usted ha enseñado este tema, que me imagino que ha tenido la experiencia de enseñar el tema, ¿cuáles son los métodos didácticos o recursos didácticos que usted utilizaría? Obviamente sabemos que es un tema muy interesante ya que es aplicado, pues es algo que nosotros podemos ver, hacer en casa y después decir, ok, entonces para resolver este tipo de problemas utilizaríamos vectores, pero como profesores debemos de pues tener algunas estrategias didácticas para enseñar el tema. ¿Cuáles son las que usted ha utilizado hasta ahora? Fíjese, Johanna, que en el caso del CIE, que hablaré de mi experiencia en los dos espacios donde yo me desarrollo, en el CIE la parte de vectores con un menor grado de dificultad se enseña en octavo grado. Le explico por qué. Porque los estudiantes empiezan a trabajar con física desde noveno. Entonces, lo hacemos, y sí debo decirle que lo hacemos con menor grado de complejidad, se retoma en décimo grado con mayor profundidad, ya cuando hablamos de producto interno y estas cosas, pero en octavo grado, como venimos trabajando también la parte de trigonometría, también desde el punto de vista básico, para que el estudiante tenga las herramientas el siguiente año en noveno, entonces se hace de una manera intuitiva, hacemos uso de software, hacemos uso de paquetes como GeoGebra, por ejemplo, que es un paquete que no solamente sirve para geometría y para álgebra, sino que también tiene la parte de vectores. Entonces, aplicamos ese tipo de métodos. Cuando operamos, yo creo que no podíamos dejar de mencionar cuando hablamos si hablamos de suma o de resta de vectores, hablamos de los dos métodos, el método analítico y el método gráfico. El método analítico, que cuando hablamos de componentes, y ahí metemos la parte trigonométrica, y el método gráfico, pues básicamente sería el dibujar bien y aplicamos dos técnicas, ¿no? El método del paralelogramo y aplicamos el método de la punta a la cola, que también nos sirve para resolver este problema. Genial, grandioso. Realmente, pues, es muy enriquecedor que el profesor José esté compartiendo con nosotros su experiencia, ya desde un punto de vista, pues, del aula como coordinador del área de matemáticas en el Centro Experimental de aquí de la Universidad Pedagógica Nacional. Y qué mejor que esto. Un punto importante que mencionó también es el uso de la tecnología, ya que en este mismo programa tenemos lo que es el segmento de Tecnonúmeros, que es enseñar un tema específico utilizando la tecnología, al igual que el segmento de Innovaciones Didácticas, y él nos compartió cuáles son esos recursos didácticos que se utilizan para enseñar el tema. Y pues para cerrar el segmento ya un mensaje final para los padres de familia, los estudiantes que estén en décimo grado y digan no le entiendo al tema, o más importante, a los profesores que están enseñando el tema en las aulas de clase. Fíjese, Johanna, que una vez una estudiante me dijo, profe, ¿para usted es más importante la matemática o el arte? Entonces yo me quedé pensando y le dije yo, para mí es tan importante el arte que yo no puedo pasar un día sin escuchar música. Todas las áreas son importantes, pero obviamente nosotros, como personas que nos dedicamos a las matemáticas, le vamos a dar el realce al área que nosotros enseñamos. La matemática es tan importante que le voy a dar un dato que yo leí hace un tiempo, que es la única área del conocimiento que se enseña en todos los niveles educativos. Usted lleva matemática en primaria, en secundaria, en pregrado y en cualquier curso de maestría, lo que sea, usted vaya por lo menos un curso de matemática, ya sea de estadística, aunque le huya, siempre va a tener que estudiar matemática. Y es por eso que es tan importante y los países desarrollados han entendido esto y ellos han trabajado mucho en esta área. Entonces, la importancia a lo que es verdaderamente importante, así que yo les animaría a que no desmayen en esto,
hay momentos de frustración, hay momentos en los que uno dice, yo no entiendo por qué el ángulo de referencia está aquí y ahora el ángulo de referencia está allá y por qué primero seno y después coseno, pero en la medida de que uno va trabajando, va practicando, eso se va generando mayor facilidad y vamos a llegar a un punto de comprensión. Y como ya hablamos de tanta aplicación que tienen los vectores, entonces yo creo que sí merece la pena de que el esfuerzo sea triple, cuádruple y podamos llegar a entender muy bien este tema tan hermoso. Pues bien, ¿qué más? No tenemos más que agradecer al profesor José Mendoza por haber aceptado la invitación a este programa y extenderle la invitación para que nos acompañe con sus estudiantes en una próxima ocasión, que esté con nosotros pues compartiendo esos 10 años de experiencia que tiene en las aulas y sabemos que va a ser un grandioso programa. Con esto cerramos este segmento y de igual manera cerramos el programa del día de hoy, esperando que el próximo sábado estés con nosotros siempre con esa actitud para aprender y conocer muchísimo más del área de las matemáticas. Nos vemos en la próxima. Matemáticas a tu alcance.